Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. En los próximos minutos hablaremos de agricultura sostenible y de la mejora de lixiviados de compostaje para su uso como biofertilizante en la agricultura andaluza. En primer lugar, queremos agradecer vuestra participación en este ciclo de jornadas Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria. Y ya tenemos con nosotros a nuestra ponente experta invitada, la investigadora de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas de Almería, Alicia González Céspedes. Saludos, Alicia. Muchas gracias por ser parte de esta jornada. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación y buenos días a todos y espero que sea interesante lo que hoy vamos a hablar. Desde el año 2003 trabaja en este centro almeriense y desempeña su labor investigadora en el área de bioeconomía para la mejora de la sostenibilidad agroalimentaria y de la valorización de los subproductos. No le robo más tiempo. Tiene la palabra Alicia González Céspedes. Muchas gracias y adelante, doctora. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues nada, verdad, vamos a empezar y voy a compartir la presentación. Lo que aquí voy a mostrar en el día de hoy son los resultados de un proyecto que acabamos de terminar, que es un grupo operativo autonómico, y creo que al final hemos concluido en este proyecto con unos resultados que pueden ser prometedores tanto para la valorización de los restos vegetales como en su aplicación de estos subproductos. Y, y sin más empezamos. Para contextualizar un poco el proyecto, tenemos que hablar un poco lo que es el sector de la horticultura en Almería. Para el que no lo conozca, pues es una producción en invernadero, es donde mayor concentración de invernaderos hay en Europa, y son estructuras sencillas donde se cultiva principalmente en época invernal. En los últimos años, pues se ha ido incrementando la producción de invernaderos. Así que esto supone no solamente producción de fruta y verdura, sino también la obtención de una serie digámoslo, no residuos, sino una serie de subproductos que pueden ser interesantes valorizar. Si hacemos un estudio de los diferentes cultivos que se realizan y en función de la superficie que en ellas se localizan, podemos hacer una estimación y un estudio de estimación de cuáles serían los restos vegetales que nos podrían generar. Esto diríamos en todo el periodo de producción a lo largo de un año, podemos llegar a obtener casi 2 millones de toneladas de, digamos, de restos vegetales que tienen que tener digamos, un proceso, es decir, lo normal es hacer una valorización de estos restos vegetales. La problemática que generan estos restos vegetales, sobre todo, es su estacionalización, es su estacionalidad, es decir, se produce en un periodo de tiempo bastante breve, que generalmente son de 4 a 5 meses, que es cuando se retiran los cultivos en los invernaderos. En los invernaderos se producen varios tipos de ciclos de cultivo, son lo que le llamamos ciclos cortos, que son de otoño o de primavera, y lo que se lo denomina un ciclo largo, que se suele quitar en el mes de mayo o junio. Claro, en esta época es donde se concentra esta mayor cantidad de restos vegetales, de muy diferentes cultivos, como hemos visto en la anterior diapositiva. Tienen contenido de humedad variable, en función de, digamos, de que si están mayor o menor tiempo en la zona de cultivo. Están en explotaciones muy dispersas a lo largo de toda el área, sobre todo digamos, en este caso de Almería, y la presencia, sobre todo, muy problemática de materiales plásticos, como son los entutorados o los clips que forman parte de estos cultivos. Con este material, las empresas son las que tienen que trabajar en las plantas de procesado, de compostaje, que generalmente a lo que se destina este tipo de material. En el proceso del compost, que no voy a entrar en mayor detalle, que es una descomposición a través de microorganismos aerobios, es decir, que necesitan la presencia de aire, pues se van descomponiendo estos materiales vegetales y a la vez a la que se van descomponiendo, se va obteniendo una fracción líquida. Esta fracción líquida, que es nada más que el agua que va soltando estas materias vegetales en la descomposición junto con el agua aportada o el agua lixiviada, generalmente
pueden tener una valorización más allá de lo que se hace actualmente, que es depositarlos en balsas para que se evaporen o se recircula para mojar, digamos, para humedecer el compostaje. Se han analizado digamos, estos lixiviados y se ha visto que tiene un potencial tanto a nivel orgánico como inorgánico que puede ser utilizado en la producción agrícola. Actualmente no existe una valorización de estos, digamos, lixiviados y simplemente se almacenan. Con esta idea surgió este proyecto. Este es un proyecto, es un grupo autonómico, es un grupo operativo autonómico en el cual lo que pretendíamos es, digamos, valorizar o mejorar el proceso de compostaje. En este proyecto forma parte o ha formado parte 4 empresas y centros de investigación, como puede ser la Organización de Exportadores y Productores de Hortalizas de Almería, COESPAL, una empresa dedicada a la gestión de residuos vegetales, que es Servicio Ambiental en La Choza, la Universidad de Almería, que nos ha aportado a través del Departamento de Microbiología todo su conocimiento en los microorganismos que puedan contenerse en el compost, y nosotros como Fundación Grupo Cajamar, que concretamente a través del Centro Experimental Cajamar Las Palmerillas, ubicado en Almería, que nos dedicamos principalmente a la investigación, a la experimentación de, digamos, de técnica y desarrollo muy aplicados a la agricultura, formamos parte de este grupo en un consorcio muy bien compaginado. El objetivo del proyecto fue desarrollar y demostrar un proceso integrado de transformación del lixiviado procedente del compostaje de residuos vegetales en un producto biofertilizante de uso en la agricultura, con toda la garantía, digamos, higiénica y de composición. El plan de trabajo, que lo hemos esquematizado en digamos, en estos dibujos, partimos de un compost que se hace a nivel comercial, tanto la parte sólida como la parte líquida. Se analiza a nivel de composición química, a través de composición física que pueda contener, tanto el material vegetal compostado o el lixiviado, y a través de la composición microbiológica. Pero claro, digamos, este proceso de compostaje procede de unos restos vegetales normalmente el agricultor para la producción ha aplicado una serie de productos fitosanitarios, fungicidas, insecticidas en su mayor parte, que genera una serie de residuos en este material vegetal. Analizamos previamente eso para saber de qué materias activas partíamos, con la idea de que analizando los microorganismos que pudieran contener, pudiéramos degradar o reducir o disminuir esta cantidad de materia activa que contenían tanto el compost como los lixiviados. La idea al final es poder utilizar ese compost y ese lixiviado en la producción agrícola para mejorar su sostenibilidad en el sentido de reducir los aportes químicos a través del aporte de un material orgánico y que sea el compost y también el lixiviado. A su vez, vamos a tener unos restos vegetales que van a formar parte, digamos, del nuevo compost. Por lo tanto, cerraríamos en una economía circular todo el proceso de compostaje. Analizando estos lixiviados a lo largo de estos últimos 15 años, hemos encontrado, sobre todo, que tiene un aporte muy importante en componentes orgánicos, sobre todo ácido fúlico, húmico, carbono y materia orgánica principalmente, que son bastante heterogéneos en el sentido de que dependiendo del tipo de material vegetal que se vaya a compostar, las condiciones climáticas en las que se vaya a desarrollar, la composición de estos lixiviados suele ser variable. No solo en los compuestos orgánicos, sino también en los compuestos inorgánicos que pueda contener. Pero tiene un potencial muy interesante, es decir, tiene unos compuestos como puede ser nitrogenado, que puede ser muy útil en la producción agrícola. También tiene un componente en potasio bastante interesante para unas necesidades de los cultivos, pero tiene también algunas partes negativas, es decir, unos contenidos en sales, sobre todo de cloruro de sodio y de cloruro, que dificulta, digamos, su aplicabilidad digamos, en el momento actual. Analizando también la composición en materia activa de fitosanitarios que pudieran contener estos lixiviados, hemos visto que a lo largo de estos 10 años la evolución de esta materia activa ha sido importante. Hemos pasado de
de encontrarnos de entre 12 a 13 materias activas, 12 de insecticidas y 13 de fungicidas en los años 2015, a pasar a detectar solamente entre 8 y 9 materias activas y en unas concentraciones bastante inferiores. Esto está condicionado mucho por lo que realmente hace el agricultor digamos, en la producción agrícola. Cada vez hay menos materias activas que se pueden utilizar, por lo tanto, hay menos materias activas que se van a detectar, tanto en el material vegetal como en el lixiviado de compostaje. La idea primera fue, digamos, analizar la microbiología que componen tanto lo que es el compost, material sólido, como el lixiviado. Y para ello lo que se buscaba era encontrar aquellos microorganismos, aerobios evidentemente, principalmente son bacterias, que pudieran degradar moléculas complejas y contaminantes, es decir, moléculas que contenían lignina, celulosa, pesticidas, que era el objetivo principal, y determinados elementos. Pero también que estos microorganismos que pudiéramos aislar de este material tuvieran un componente biopesticida, bioestimulante o biofertilizante, de tal manera que mejoráramos el proceso de compostaje a través de estos microorganismos. Para ello, pues se analizó a través de la microbiología estos materiales, se seleccionó un número importante de estos microorganismos y al final, en función de todas las pruebas que se realizaron de degradación de materia y de medios que se utilizaron, se seleccionaron 3 tipos de bacterias que son del género Pseudomonas. Estas 3 bacterias se vio que la mejor manera de utilizarlas es en consorcio, digamos, todas unidas, aplicándolas sobre el material vegetal a compostar. Y de esta manera, lo que se planteó son diferentes ensayos para comprobar si estos microorganismos que se habían aislado de los propios compostajes y lixiviados tenían un efecto positivo sobre la producción del compost y sobre el objetivo final, que era la reducción o disminución de las materias activas de fitosanitarios que pudieran contener ese material vegetal. Se hizo unas pruebas piloto en las cuales utilizamos material vegetal y se inocularon o bien con las bacterias o bien con lixiviados maduros o la mezcla de ellos o simplemente no se había inoculado con ningún tipo de microorganismo. De esta manera incrementamos los microorganismos que pudieran contener en el material vegetal. Una vez el proceso de compostaje se desarrolló en sus etapas correspondientes y se tomaron muestras tanto del material vegetal como de diferentes fases del compostaje, desde la parte termófila, que es cuando sube las temperaturas, se alcanzan las mayores temperaturas, que generalmente son al principio del proceso, una fase, digamos, de enfriamiento, en la cual ya la temperatura de degradación empiezan a disminuir, aunque generalmente se realizan volteos y se recomienda que se realicen volteos del material vegetal para descomponer uniformemente todos los restos vegetales. Y en la fase de maduración, digamos ya, el compost ya se encuentra estabilizado. De esta manera se cogieron muestras y se ha analizado tanto la parte microbiológica como la parte físico-química de este material vegetal y de los lixiviados. Lo que se comprobó es que perdón, digamos, las pilas de compostaje que se había inoculado con con estas bacterias, con estas pseudomonas, había incrementado el número de microorganismos que contenía, eh, de modo general, porque se hizo recuentos totales y recuentos de pseudomonas. Generalmente tenía un efecto muy positivo sobre la producción de sideróforos, que son los que hacen su efecto inhibitorio de determinadas plagas y de enfermedades, y se vio que había mayor cantidad de microorganismos en la parte sólida, lo que es el compost. En los lixiviados se vio digamos, una variación según en la etapa en la que estábamos analizando, pero sí se vio la tendencia de que digamos, en las pilas donde se había inoculado estos microorganismos había mayor presencia de ellos. El efecto bioestimulante que pueda tener tanto este compost como este lixiviado se determina mediante una prueba de germinación que se realiza en sobresemillas. Se vio que también tenía un buen efecto bioestimulante en la germinación, principalmente en los extractos obtenidos de estos compost, y en los lixiviados se comprobó que tenía un efecto tóxico si se aplicaban tal cual. Quiere decir, debido a esta concentración de sales que presentan los lixiviados, tiene un efecto fitotóxico sobre, digamos, en este caso, digamos, en la germinación de la semilla.
se vio que era necesario diluir estos lixiviados para poder ser aplicados en los cultivos. Y una vez diluidos, sí se comprobó su efecto bioestimulante. A su vez, como en el compostaje, los lixiviados que tenían mayor tipo se habían inoculado con estos microorganismos, se vio que tenían un mayor, digamos, efecto bioestimulante. Esa era la parte biológica, pero también se analizó la parte, digamos, de composición físico-química. Para determinar si un compost cumple con la normativa, se determinan parámetros como el contenido de materia orgánica, las cenizas, los componentes fenólicos y la relación carbono-nitrógeno. Bueno, aquí está expuesto según las diferentes fases que se analizó a lo largo del compostaje. Lo que sí podemos ver es que el contenido de materia orgánica tiende a disminuir a medida que se va haciendo el proceso de compostaje y fue menor en las pilas en las que se había inoculado con estos microorganismos, sobre todo en la C3 y la C4. Esto es debido a que esta mayor degradación, debido a la inoculación de estos microorganismos, degradó todavía aún más la materia orgánica. Con respecto a las cenizas, se vio un efecto contrario, es decir, aumenta conforme se va madurando el proceso de compostaje. Y al contrario que apareció la materia orgánica, el contenido de ceniza fue algo elevado en este tipo de pilas. Los compuestos fenólicos determinan la estabilidad de este compost. Se vio a menor índice de compuestos fenólicos es más estable. En este caso no se vio un claro efecto de que la inoculación favoreciera la reducción o el menor contenido en compuestos fenólicos. Y con respecto a relación carbono-nitrógeno, al final del proceso, es decir, el compost ya maduro, estaba, digamos, según los parámetros que determina la legislación, es decir, por debajo de 15. Por tanto, en este caso tenemos entre 8 y 9 todos los compost cumplían la normativa establecida. En cuanto a los lixiviados, mostramos aquí un análisis y lo que sí hay una evolución desde un lixiviado, digamos, inmaduro a un lixiviado maduro. Hay compuestos que se van variando. Entonces, en función de qué tipo de lixiviado partimos, vamos a tener una composición diferente. En este caso, unos parámetros, aquí destaco, por ejemplo, los nitratos. En un compost inmaduro, los nitratos se encuentran en mayor contenido. Conforme se va estabilizando y se va madurando este lixiviado, esto se reduce. Sin embargo, los componentes en amonio, es decir, el amonio aumenta, se incrementa en un compost maduro. En cuanto al contenido otro nutricional que es interesante, este tipo de lixiviados son el potasio. El potasio, conforme va avanzando el proceso de maduración del lixiviado, también se incrementa. Con todas estas características, hemos determinado un poco los parámetros de composición, tanto de la parte del compost como el lixiviado, que son interesantes de cara a la producción, a mejorar la sostenibilidad en la producción. Pero claro, tenemos que analizar digamos, el objetivo principal que era de este proyecto, que es las diferentes materias activas y fitosanitarios que podían contener tanto la parte sólida como la parte líquida de este proceso de compostaje. Aquí os muestro 5 gráficas de cada una de las pilas. La verdad es que se aprecia un poco mal las cantidades. Sí encontramos entre 9 a 13 materias activas diferentes en cada una de las pilas, más digamos, en el 5, porque le habíamos añadido 2 materias activas para ver qué pasaba a mayores concentraciones. Y lo que nos encontramos es que conforme avanza el proceso, se va madurando la parte sólida del compostaje, no encontramos que las materias activas se degraden, sino que intentan a concentrarse sobre el material vegetal, de modo que al finalizar el proceso de compost encontramos, aunque en trazas, simplemente inferiores a 1 miligramo por kilo, encontramos trazas de materias activas superior a los que inicialmente habíamos detectado al inicio, que ya el material está, digamos, ya más compuesto. Encontramos entre 18 a 20 materias activas diferentes en cada una de las pilas de compost. Por el contrario, los lixiviados que habíamos obtenido, que incluso habíamos utilizado en cada una de las pilas para humedecer a lo largo del proceso de compostaje,
Inicialmente solo detectamos 7 materias activas, es decir, las materias que contenían los restos vegetales son poco hidrosolubles, es decir, no son todas, forman parte de la parte líquida. Si encontramos que en el proceso de compostaje hay materia activa que se degrada y que llegan a desaparecer, pero en las pilas, digamos, que habíamos inoculado con estos microorganismos, esta mayor, digamos, esta inoculación provoca una mayor degradación de las materias activas, sobre todo en materias activas como puede ser el propanocar, que es la que se encuentra en mayor concentración. Esta, al finalizar el proceso de compostaje, en las que habían sido inoculadas, las concentraciones fueron mucho inferior, más inferior que las que nos habían inoculado con este tipo de bacterias. Además, en el proceso de compostaje provocó una mayor degradación de la materia orgánica de los restos vegetales, es decir, el proceso se aceleró mucho más que si no se hubiesen aplicado este tipo de microorganismos. Para reducir aún más los contenidos en estas materias activas, aplicamos un sistema que se utiliza mucho, sobre todo en aguas residuales urbanas, que es la aireación de las balsas donde se acumulan estos lixiviados. Aplicamos una aireación constante durante un periodo de tiempo, en este caso fue 27 días, y lo que descubrimos es que aumenta aún más la degradación de estas materias activas. Al final, solo nos encontramos con 3 materias activas que permanecían o que no se habían degradado a través del proceso ni de compostaje ni de aireación y que mantenían más o menos los niveles, pero la mayoría digamos, el resto o se degradó, desapareció o se redujo en gran porcentaje su concentración. Por lo tanto, la combinación de la inoculación o bioaumentación de microorganismos en el proceso de compostaje junto con la aireación en los lixiviados en las zonas de almacenamiento degrada y aumenta la velocidad de degradación de la materia orgánica y se mejora el proceso de compostaje. Con todo esto que habíamos analizado en una fase previa, no lo llevamos, digamos, a una fase semicomercial. Digo semicomercial porque no son las pilas que se utilizan en la empresa, sino hicimos pequeñas concentraciones de estos materiales. Se cogió todos los materiales disponibles, como se hacen las pilas a nivel comercial de restos vegetales, y a una de ellas se le aplicó este consorcio de bacterias. En el material vegetal, que es esto que vemos aquí, las materias activas, se encontraron en mayor número que en los lixiviados, lo mismo que habíamos hecho en las pruebas piloto. Y también detectamos que el proceso de compostaje en el material vegetal no hubo una reducción en concentración importante. Es decir, inocular con este tipo de microorganismos en el material vegetal no mejora digamos, la disminución de concentración de esta materia activa, ni se reducen ni desaparecen, digamos, en el material vegetal. En cambio, cuando analizamos los lixiviados, aquí mostramos el inicio y el fin del proceso de compostaje. Encontramos que, por ejemplo, en el lixiviado 2, que habíamos inoculado con los microorganismos, en el inicio encontramos mucha mayor cantidad de materia activa con respecto al control. Encontramos 15 materias activas, es verdad que en traza en la mayoría inferior a 0,5 miligramos litro, pero digamos, el proceso de aireación y a lo largo del proceso de desarrollo del compostaje, al finalizar, muchas materias activas han desaparecido, solo se encontraron 5 materias activas, tanto en uno como en otro, pero a una menor concentración en las que habían sido inoculadas con los microorganismos y había sido sometida a un proceso de aireación. Por lo tanto, comprobamos los mismos efectos que habíamos tenido en las fases previas, digamos, a una fase ya más comercial. Ya tenemos, digamos, estos lixiviados. Tenemos sus características, estos lixiviados y compost. Tenemos sus características físico-químicas, sus características microbiológicas y sus contenidos en materia activa. Pues ahora tenemos que aplicarlo dentro de una producción agrícola, tanto en producción con fertilizantes químicos como en ecológico, y ver los efectos de utilizar estos, primero, cómo podemos aplicarlos y ver los efectos de utilizar este tipo de lixiviado y compost en los cultivos.
Para ello se plantearon dos tipos de ensayos, unos con fertilización química en un cultivo de pepino, en este caso utilizamos en un sustrato que fue fibra de coco y en contenedores, y la otra fue en un cultivo de calabacín en fertilización en ecológico. En el primer caso lo que hicimos fue reducir, es decir, comparar una reducción de la fertilización química normal y convencional en este tipo de cultivo y aportando, digamos, el resto con lixiviado. Se hizo en varios ensayos, reduciendo un 30%, reduciendo un 50% y también aportando compost en el sustrato, o simplemente no aportando compost, solo reduciendo un 30% la fertilización química. En el caso del calabacín, simplemente utilizamos el lixiviado como otra fuente de fertilizante, principalmente en aporte nitrogenado y potásico, y con un diferentes porcentajes. Determinar la cantidad de lixiviado que tenemos que utilizar va a depender principalmente del tipo de lixiviado y la composición de este lixiviado. No en la composición nutricional, sino sobre todo en el contenido en sales. Y lo que lo determina son las conductividades eléctricas. En este caso os muestro dos tipos de lixiviado, un lixiviado, digamos, inmaduro y un lixiviado maduro. Como veis, lo principal, aparte de la composición, son las conductividades eléctricas. Eso es lo que había determinado su efecto fitotóxico en etapa in vitro que habíamos realizado. Por lo tanto, es necesario hacer una dilución de estos lixiviados para poder ser aplicados en los cultivos. Establecimos relaciones con diferentes tipos de dilución y en función de la conductividad eléctrica y en función de las necesidades del cultivo. Las características del lixiviado determinamos la dosis que es necesaria aplicar según el tipo de cultivo. Por eso establecemos este tipo de relaciones. De esta manera establecemos, digamos, este tipo de ensayo. Analizamos tanto la composición en el cultivo y en los sustratos que estábamos utilizando, como en los efectos en el crecimiento y desarrollo y producción de este cultivo. Analizamos sobre todo las soluciones nutritivas. La forma en que hicimos este ensayo fue determinar las necesidades hídricas del cultivo. Partimos de unas necesidades teóricas de nutrientes por parte de este cultivo y se las suplementamos con una fertilización química. Para ello, lo que hicimos, para no, digamos, mezclar soluciones y perjudicar a la salinidad de esta solución, es, digamos, diferenciar entre días. Había días que tenía fertilización química y días que tenía con la fertilización de los lixiviados. Y la reducción de la fertilización se hizo en función de los días de aplicación, en función de cada día que establecíamos la necesidad hídrica. Aquí lo que mostramos es un poco entre 4 parámetros, la conductividad, los valores que íbamos obteniendo de los drenajes obtenidos en cada cultivo y de los aportes. Como veis, la principal diferencia que nos podemos encontrar sobre todo es en el aporte de nitrogenado, en el aporte de potasio y las conductividades. En cuanto a la composición y cómo afectaba esta diferenciación o este tipo de utilizar diferentes soluciones nutritivas, encontramos que digamos, en composición del cultivo, es decir, lo que habíamos analizado, los nutrientes o los elementos químicos que hay en la parte vegetativa, no encontramos diferencia. Es decir, prácticamente todos los cultivos tenían la misma concentración en elementos nutricionales, por lo cual no detectamos ninguna deficiencia nutricional en los cultivos. Su efecto en el crecimiento y en la producción, pues con respecto al crecimiento, aunque no se encontraron diferencias significativas, sí podemos apreciar que tanto el tratamiento control como el tratamiento en el que habíamos aplicado compost y se había reducido un 30% la fertilización química y se había complementado con lixiviado, tuvieron digamos, el mayor crecimiento y el mayor desarrollo vegetativo. En contraprestación, aquel cultivo en el que habíamos reducido un 50% de fertilización química y a que se le había aportado el 50% del lixiviado, encontramos que las plantas son a las que
presentaban un menor crecimiento, pero no encontrando diferencias significativas. En cuanto a la producción, es donde nos encontramos las mayores diferencias. Sí es verdad que no hubo diferencia significativa en la reducción de un 30% de la fertilización química, presentando igual producción. Sin embargo, si aplicábamos compost digamos, en el sustrato, obteníamos igual producción que si estuviéramos utilizando una fertilización química al 100%. En el caso del tratamiento, que sí se redujo un 50%, ahí sí encontramos una menor producción tanto total como comercial como por categoría. Analizando también la parte que era el objetivo, es ver la trazabilidad que pueden tener las materias activas que pueden contener estos compost y estos lixiviados sobre el cultivo. Se analizó tanto en hoja como fruto como en sustrato si digamos, se detectaban alguna materia activa. En el inicio del ensayo, digamos, en las hojas más bajas del cultivo, nos encontramos algunas trazas de materia activa principalmente procedentes del compost, pero en niveles muy insignificantes, es decir, muy bajos, apenas detectables según los límites. Conforme la planta va creciendo, la detección de estas materias activas se disipa, es decir, no se encontraron ninguna materia activa, sobre todo en la parte más alta del cultivo. En cuanto a los frutos, que es quizás la parte más importante porque es al fin y al cabo el fruto comercializable, aunque sí se detectó en los primeros frutos, la parte más baja, alguna materia activa, esta fue por debajo de los límites de detección. Y en el resto de análisis que se realizaron a lo largo del cultivo no se encontró ninguna materia activa procedente de los lixiviados y del compost utilizado en los diferentes ensayos. Por lo tanto, nos podían determinar que la utilización de este compost y este lixiviado nos permitió tener, digamos, manejar mejor el aspecto sanitario de estos cultivos. En cuanto a los sustratos, encontramos algunas trazas, principalmente, sobre todo, digamos, de difenoconazol, pero en este caso no procede del material del compostaje del lixiviado utilizado, porque procedía principalmente de los tratamientos que habíamos realizado nosotros. Y entonces, porque apareció en todos los tratamientos, entonces pues, deducimos que no procedía, aunque esta materia activa se encontraba en el compost, pero estaba en muy baja concentración para ser detectada en los sustratos. Con todo esto, también en la producción ecológica, aunque no tengo una diapositiva, encontramos que la utilización de un porcentaje de 1 o un 2% de lixiviado como una fuente de nutrientes en una producción ecológica no hubo diferencia con respecto a un tratamiento control y no se detectó ningún tipo de materia activa, ni en suelo, ni en hoja, ni en fruto. Por lo tanto, a bajas concentraciones, los lixiviados no tiene un efecto, digamos, digamos, fitotóxico o perjudicial en cuanto a materia activa en la producción ecológica. Las conclusiones al final que llegamos es digamos, que hacen bastante aplicable este tipo de materiales y que nos permite digamos, mantener una sanidad importante en la producción, es que la aplicación de estas bacterias encontramos que se debe de aplicar en consorcio y en el material vegetal que se va a compostar. Con la aplicación de estas bacterias lo que se consigue es mejorar el proceso de compostaje porque se incrementan las temperaturas y se mantienen durante mayor tiempo las temperaturas a mayor nivel, lo cual favorece una mayor degradación de la materia orgánica y facilita la degradación del material vegetal. La aireación puede facilitar la biodegradación de los compuestos orgánicos recalcitrantes, haciendo que sea más susceptible a tratamientos posteriores. Y hay algo muy importante que no lo he mencionado antes, es que se reducen los olores de la zona de almacenaje de los lixiviados. La aireación favorece que haya menor cantidad de metano y otra serie de ácidos sulfúricos que puedan contener y se reducen sobre todo los malos olores que puedan ocasionar.
La aplicación de los lixiviados siempre debe realizarse diluido y esta dilución va a estar condicionada por las características del lixiviado y las condiciones en las que se necesidades de los cultivos. La utilización de los lixiviados y el compost mejora la sostenibilidad de la producción agrícola en este cultivo, sobre todo en pepino, que se realiza en maceta y en invernadero, porque nos permitió reducir un 30% la fertilización química sin tener una merma en la producción. Y se utilizó un aporte de lixiviado y compost en esta producción. Y los lixiviados pues, se pueden utilizar dentro de un proceso de producción ecológica, perdón, como fuente de materia orgánica y nitrógeno. Perdona. Bueno, uy, me he quedado sin voz. Tiene un inconveniente, Alicia González. Recuerden que en todo caso pueden ir planteando sus cuestiones, sus dudas o compartir alguna experiencia relacionada con la materia que está abordando la doctora Alicia González Céspedes. Y en este último tramo tendremos oportunidad de abrir ese espacio de encuentro para compartir pareceres relacionados con el compostaje y el uso de los lixiviados como biofertilizantes. Bueno, a ver si puedo terminar con la última diapositiva y simplemente hacer unas recomendaciones de uso, sobre todo porque para utilizar tanto los lixiviados como cualquier materia orgánica es necesario analizar el agua de riego, el lixiviado por supuesto y un análisis de suelo y sobre todo para mejorar las dosis a lo largo del cultivo sería importante medir la solución del suelo, es decir, los nutrientes disponibles en el cultivo para detectar si hay deficiencias, análisis foliares y algún análisis de la solución nutritiva. Y ya con esto, pues termino y perdonar que me haya dado la tos. Y dejo de compartir. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora investigadora Alicia González Céspedes. Ahora vamos a pasar la pelota al tejado de las personas que han venido siguiendo con atención esta presentación sobre la transformación de los lixiviados de compostaje en biofertilizante. Y ya aparecen las primeras preguntas que vamos a verbalizar. Dicen por aquí, habéis mencionado que los restos vegetales de partida a compostar contienen gran cantidad de plásticos. ¿Y cómo se hace para eliminar esos plásticos? ¿Habría algún microorganismo o alguna estrategia de degradarlos? En ese caso, ¿en qué se transformarían esos plásticos? Y quería saber también si serían perjudiciales para el compost. Primero no quería abordar mucho en esa parte, pero el material plástico que lleva los restos vegetales son los hilos de rafia, los entutorados que utilizan y los clips para sujetar las plantas. Los agricultores, por comodidad, no lo suelen retirar, entonces van adheridos al material vegetal que se recoge. Esto dificulta mucho a las plantas de reciclado de estos restos vegetales, porque les cuesta mucho poderlos quitar. Entonces, generalmente lo que hacen es compostar y luego mediante cribas lo eliminan. Pero claro, eso dificulta el proceso de compost. Hoy en día, las empresas que reciben estos materiales a partir de septiembre no van a recoger material vegetal que lleve plástico, es decir, que lleve estos hilos de rafia. ¿Las alternativas cuáles son? O bien retirarlo por parte del agricultor o utilizar material biodegradable. Hoy en día ya existe diferentes alternativas de materiales biodegradables de tipo rafia, que son compostables, que se degradan fácilmente en el proceso de compostaje y que facilitan el proceso de compostaje a su vez a través del picado del material. Esa es la alternativa más viable porque actualmente, aunque se habla de bacterias que degradan el plástico, esos microplásticos formarían parte del compostaje y no interesa porque ya de por sí
en los suelos agrícolas hay microplásticos, estaríamos incorporándolo. Aunque lo criban a nivel de compost, si quitamos este material plástico de entrada, favorecemos el proceso de compostaje. Y como ya no pueden recoger este material plástico, la solución es o retirarlo o utilizar material biodegradable. Preguntan también, para el caso de descomponer las materias activas de fitosanitarios, si habría algún tipo de microorganismo que tenga esa función en concreto o cómo se realizó. La idea del proyecto ha sido eso, encontrar estos microorganismos, que son bacterias, el género Pseudomonas, que tienen esa peculiaridad. Es decir, generalmente las materias activas están en la parte más linocelulósica, digamos así, del material vegetal. En la manera en que estos microorganismos puedan degradar ese material, pueden degradar aún más la materia activa. Lo que hemos visto es que el efecto en el material vegetal no ha sido importante utilizando estos microorganismos. Si bien sí en los lixiviados sí se ha visto una mejora, es decir, sí ha reducido la materia activa de los lixiviados combinando ambos sistemas, la inoculación y la aireación. Lo que sí favorece el proceso de compostaje, digamos, inocular con nuestros microorganismos, pero se han seleccionado buscando esa función, que degraden el material vegetal donde se encuentran adheridas las materias activas. Preguntan también cuál fue el método de aplicación de los lixiviados, por fertirrigación o por aplicación directa al suelo. En este caso fue por fertirrigación, ¿vale? Es decir, preparamos un tanque, nosotros que tenemos programadores, y a través de los programadores inyectan la cantidad de lixiviado que le marcamos. Entonces vienen a través del sistema de riego por goteo. Entiendo que los restos de materias activas irían en base a las cantidades aplicadas de los lixiviados. ¿Qué cantidades se aplicaron? Perdón, ¿qué cantidades de aplicación se usaron? Preguntan también. Bueno, no he podido explicarlo detenidamente porque había poco tiempo, pero estaríamos hablando, en el caso del cultivo que realizamos en maceta, estábamos hablando de un 5% de lixiviado. ¿Qué quiere decir esto? Que para no incrementar considerablemente las conductividades eléctricas tenemos que utilizar diluciones bajas. Hasta una dilución 1,50 se podría utilizar sin tener un efecto negativo sobre la producción. Pero en este caso, para no interferir en las conductividades, en la salinidad de los sustratos y del cultivo, se utilizaron un 5% y un 1 y un 2% cuando eran lixiviados maduros. Es decir, un porcentaje bastante bajo. Comparten también una buena práctica. En la provincia de Jaén hemos realizado economía circular con aguas procedentes de almazaras para su aplicación en el riego. Resulta muy interesante en pos de la sostenibilidad. Y preguntan también, ¿qué coste tendrían procesos como este que han estado experimentando en los invernaderos de Jaén para que los aplicara un agricultor en su explotación? O en el caso de que esté pensado para empresas de compostaje para obtener productos preparados para su uso. A ver si entiendo la pregunta. Sí. ¿Qué coste Eh, tendría aplicar sí, este método, este sistema, para un agricultor? O si se trata de un sistema que esté pensado de manera más objetiva para empresas que se ocupan del compostaje con la idea de crear un biofertilizante que les permita valorizar ese subproducto, el lixiviado, para comercializarlo. vale, pero lo que yo he entendido es que son el agua procedente de las almazaras, que son aguas de lavado, aguas residuales. Esa es la Vale, experiencia que han compartido con nosotros. sí, sí. Vale, en el caso de utilizar esa agua, son aguas residuales. Como tal, hay que analizar la composición. No es un agua residual urbana y quizás no tenga la misma composición que puedan tener los lixiviados. En ese caso, no es solamente, aparte hay que quitar la materia orgánica para poder utilizar en riego, pero tiene una serie de sustancias, digamos, procedentes del aceite de oliva, fenoles y tal, que pueden ser tóxicos. Entonces, hay que analizar esa composición para poder determinar su uso en, digamos, en la utilización como fertilizante en el riego. Hay experiencias que están utilizando estas aguas residuales
analizando los microorganismos, porque se han hecho pruebas, sobre todo en las balsas de decantación, donde se decantan este tipo de aguas residuales, y ves que microorganismos que degradan esos compuestos fenólicos y que se puedan utilizar con toda la garantía en la producción. Y muchas veces lo que hacen es un compostaje. El Ujú. coste no sabría decírtelo porque no se le ha puesto un precio, digamos, un valor. En la medida en que es un proceso más o menos sencillo, sería simplemente en función de la empresa el tipo de maquinaria o mano de obra que pudiera disponer, pero no sabría darte un coste económico. ¿Y la posibilidad de que se pudiera usar por parte de empresas dedicadas al compostaje? ¿Es agua residual? No, el Mm, método que han experimentado. vale, sí, sí, vale, perdón, es que me estaba yendo todavía. Bueno, sí, sí, sería perfectamente utilizable. Es decir, la parte de la aireación, ya hay empresas que lo hacen. La parte de inoculación, hay preparados comerciales, pero este microorganismo lo hemos preparado medios para que sean fácilmente reproducibles. Sí es verdad que se requieren unas condiciones, digamos, asépticas para que no crezcan otros microorganismos, pero se han preparado medios para que sea fácilmente reproducible y fácilmente aplicable. De hecho, la forma de aplicarlo sería utilizando en el proceso de compost, el material vegetal, una vez recibido y conforme se va formando las pilas, a través de pulverización o a través de aspersores, humedecer con estos microorganismos digamos, el resto vegetal. Pues muy bien, Alicia González Céspedes, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias por invitarnos a presentar los resultados de este proyecto que creemos que puede ser muy aplicable no solo a los restos vegetales de Almería, porque nosotros lo hemos focalizado, sino a cualquier otro tipo de resto vegetal para valorizarlo y utilizarlo. Gracias, investigadora desde Almería. Muchísimas gracias. Y antes de culminar esta jornada Agroconecta, vamos con nuestros recordatorios. En primer lugar, que la Oficina Virtual Agraria de Andalucía continúa abierta a las 24 horas del día y de manera accesible a través de tu teléfono móvil o del ordenador con conexión a Internet. Y en segundo lugar, que el ciclo de jornadas en línea Agroconecta continúa a lo largo de todo el mes de agosto. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por ser parte de Agroconecta, de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía.